Renata es mi primer hija y ella desafortunadamente hace 13 años que está en el cielo. Tu niña tiene una transposición de grandes vasos. Es una cardiopatía congénita. Entenderás que mi cara era de ¿what? ¿Qué significa esto? Y la sangre oxigenada de los pulmones iba al corazón, pero se regresaba a los pulmones, de tal manera que no había una conexión correcta y entonces en algún momento el cuerpo de mi hija iba a colapsar. Y me acuerdo mucho de sus palabras que hasta tiempo después le tomé sentido porque entendí que ella sabía que mi hija no iba a sobrevivir. Yo he sido siempre muy seguidora de reglas y si yo hubiera roto esa regla, tuviera muchos más recuerdos con mi hija. Pero yo lo que quería era un canje, su vida por la mía. Y yo le decía a él que la dejara a ella, que disfrutara el amor de su papá, que me llevara a mí, pero que la dejara a ella crecer, disfrutar la vida y de todo lo bonito que nos ofrecía. Antes de continuar con este episodio, te recuerdo que yo no soy ninguna experta en temas de la maternidad ni en temas de la salud. Yo soy una mamá como cualquiera, con dudas y anécdotas que contar. Las mamis que aquí nos acompañan nos comparten sus procesos, duelos, experiencias y aprendizajes en diversas situaciones que han afrontado en su maternar. Por ello te pido abrir tu corazón desde la empatía y evitar juzgar a nuestras invitadas. Al contrario, hazles saber que no están solas, dejándoles un comentario lleno de solidaridad y amor. Y lo más importante, déjanos tu like, suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales. Comenzamos. Bienvenidas a un episodio más, mamis. Estamos aquí reponiéndonos después de algunas semanas de ausencia por una incidencia que hubo el episodio pasado, que algunas ya se enteraron, otras no. Ahí subí un videíto a mi Facebook en la página de Mami Giza. Solamente voy a decir algo. Detrás de Mami Giza hay mucho trabajo. Hay una búsqueda de invitadas. Hay un presupuesto que sale de mi trabajo, porque este no es mi trabajo, este es un proyecto aparte. Ese presupuesto sale de mi bolsa. Aquí no hay con que me estoy haciendo millonaria ni mucho menos. Por ahí me hicieron un comentario una vez. Claro que no. No tenemos millones de views, no tenemos millones de seguidores. Es un proyecto que nace de una necesidad y nace de mi corazón de madre. Desde un inicio se los comentaba. Entonces, pues espero que este proyecto no muera como muchos que he visto morir en el intento. Por eso les pido su ayuda, les pido que compartan, les pido que den like, que se suscriban, que dejen un comentario lleno de amor para las mamis que nos acompañan. Y ya nos está apareciendo un corazoncito aquí abajo que dice gracias. Si tú tienes la bondad de regalarme un poquito de gracias, puedes donarme desde 20 pesitos si así lo quieres. Y si no, no te preocupes, yo seguiré destinando un presupuesto para que Mami Giza siga de pie, pero eso sí, ojalá que sea cada semana y no cada quincena. Estaría padrísimo como al inicio que Mami Giza había un episodio por semana. Entonces voy a seguir haciendo y tratando y moviéndome para poder conseguirlo, pero si no, pues nos vamos a ver por aquí como quiera si nos das la oportunidad de seguir. Y cambiando de tema, hoy le quiero dar la bienvenida a Mariela. Mariela, mucho gusto. Bienvenida a Mami Giza. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Yo soy mamá de Renata, Valentina y de Aarón. Renata es mi primer hija y ella desafortunadamente hace 13 años que está en el cielo, hace 13 años que nació, pero nació con una transposición de grandes vasos, que fue el diagnóstico que nos dieron. Después de muchas horas de revisión, dimos con el diagnóstico de ella. Que viene siendo una cardiopatía. Así es una cardiopatía congénita, no tiene una razón de ser como tal, sino es que tuvimos la mala suerte que ella la tuviera. Mariela, quiero que me hables de tu embarazo. Ahorita mencionas que ya eres mami de 3 pequeños, pero tu primer embarazo fue Renata, de quien vamos a hablar. Así es. ¿Cómo transcurre ese embarazo? ¿Fue planeado?
para empezar. ¿Sí lo planeaste? Así es. En realidad llegó antes de lo planeado, Ok. pero sí estábamos con mucha ilusión de que cuando cumpliéramos un añito de casados, empezar a buscar el embarazo. Antes de cumplir el añito, 2 meses antes, es decir, a los 10 meses de casados, fue que nos enteramos. Inmediatamente me di cuenta, mi cuerpo se sintió diferente y me di cuenta que algo estaba pasando y no era común. Entonces lo platiqué con mi esposo, le dije, ¿sabes qué? O yo estoy embarazada o traigo una gastritis a todo lo que da. Entonces él se puso a buscar al ginecólogo. Él fue la persona que dio con el doctor, muy humano, muy entregado en su trabajo, muy buena revisión y diagnóstico y muy alerta a todos los síntomas que como embarazada En ese uno puede. momento, ¿tú estabas trabajando? Sí, estaba trabajando. Yo soy psicóloga laboral de profesión y en ese momento yo estaba trabajando en un lugar. Era pequeña la empresa, pero era una empresa extranjera y se dedicaban a partes automotrices. Yo ahí tenía, de cierta manera, tenía mucha presión. Yo siento que a la vez, como que una cosa llevó a la otra. Yo siento que los síntomas de mi embarazo bajaron un poco mi rendimiento, entonces empecé a tener un acoso muy fuerte de la persona que en ese tiempo era mi jefe. Entonces yo me sentía amenazada en el sentido de que él siempre me estaba presionando, diciéndome que me iba a correr, que fácilmente, no importaba que yo estuviera embarazada. Entonces yo siento de alguna manera que si no hay razón de ser, esa pudo haber sido una causa del estrés que yo estaba presentando en ese momento. Yo salgo de trabajar cuando tenía, y lo malo es que tenía muy poquito tiempo trabajando ahí, tenía alrededor de unos 5 o 6 meses cuando había empezado, me había recién cambiado de trabajo y meramente lo que me movió fue mayor oportunidad por más cercanía a mi casa. Entonces, cuando yo me entero que estoy embarazada, yo sabía que bien visto en una empresa no era. Entonces, pues decidimos afrontar la situación y hablé con mi jefe, le indiqué que estaba embarazada, entonces empezó esta presión social. Yo decido renunciar en el mes de diciembre. En teoría, mi hija estaba programada para nacer en junio del siguiente año, o sea, del 2011. De tal manera que yo tenía alrededor de 3 meses cuando empezó mi primera incapacidad porque tuve una amenaza de aborto. Entonces, de ahí empezó a ser como incómodo mi embarazo para la empresa o para mi jefe. Entonces, tuve esa amenaza de aborto. Afortunadamente, después de 15 días nos recuperamos, volvimos a trabajar, pero ya nada más para renunciar. El embarazo en sí continuó bien. Hay ahora peculiaridades que yo me doy cuenta que siempre existieron, pero yo no las conocía. Es decir, a mí nunca me cayó la comida. O sea, durante el tiempo que duró mi embarazo, que fueron al final 36 semanas, nunca me cayó bien la comida. Así yo tomara lechuga con unos taquitos a la plancha, algo, comida vaya que vaya dentro de una dieta, nunca me cayó bien. ¿Pero no te caía porque regresabas, vomitabas? Regresaba la comida, siempre tenía acidez, siempre tenía malestar estomacal. Entonces eso mermaba mucho mi estado de ánimo, porque pues siempre andaba con mucha flojerita, me sentía muy pesada. Pero aún así tomabas tus vitaminas. Vitaminas, exactamente. Desde el primer momento en que yo me di cuenta que estaba embarazada, a las 6 semanas de gestación, fue que fuimos a la consulta. Y bien curioso ahí porque ya se veía el latido del corazón de ella. Y a mí me llamó mucho la atención que era un latido súper fuerte y el doctor decía, tenemos bebé, estamos muy bien. Continuamos el embarazo, cada 4 semanas nuestra consulta, pero llega la semana alrededor de la, ¿qué te gusta? La 34 y me dice, ¿sabes qué? Te voy a empezar a revisar el líquido amniótico. Cuando tú contratas el paquete de maternidad, a veces te incluyen la revisión radiológica en el hospital donde contrataste. Y me dijo, ¿contrataste el paquete aquí? No, pues que sí. Él me mandó a que me revisaran lo que era el líquido amniótico porque él empezó a hacerme un registro y empezó a detectar arritmias. Y me dijo, no es normal para la semana en la que estamos. Está muy joven el embarazo todavía. Fácilmente tú puedes llegar 6 semanas más con la bebé en el estómago y pues no debieras de tener estos síntomas.
me manda a radiografía y él en la revisión me dice, sabes que necesitas hablar esto con tu ginecólogo porque el líquido amniótico lo traes muy bajo para la semana en la que estás y la pregunta siempre es, ¿atendiste tu embarazo desde el inicio? Sí, siempre fue revisión puntual. El detalle es de que el líquido amniótico se me empezó a bajar muy rápido. Entonces vuelvo a consulta con mi doctor. Me dice, ¿sabes que sí se está bajando muy rápido el líquido? Y eso está ocasionando, es decir, que tu hija se está quedando sin oxígeno en tu estómago. Dice, entonces tenemos que revisar si es que tu placenta maduró muy rápidamente y eso está ocasionando que la niña ya no se esté nutriendo en tu vientre. Entonces necesitamos desembarazarte. Entonces, él me manda a su vez con un doctor en el Hospital San José, que la verdad que de él perdimos todo dato, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo su cara, pero la verdad que cuando él me revisó, no sentimos el clic, no sentimos la confianza. Esa conexión con el doctor. Entre doctores ellos se hablan y mi ginecólogo le habló a él diciéndole, ¿sabes qué? Sospecho que su placenta se está madurando muy rápido y está dejando de nutrir a la bebé. Entonces revísala. Ok, él la revisó. Pero yo me acuerdo que en la consulta con él, el doctor muy frío, muy seco, muy distante, es como si él trajera un pendiente fuera de la consulta. Y cuando él me está revisando me dice, la conexión entre el cordón umbilical de la niña y lo que tú le estás nutriendo está perfectamente. Mira, aquí se ve la típica venita azul, la venita roja. Está transcurriendo muy bien la sangre, no hay ningún problema. Pero el problema no estaba ahí, no estaba en mi placenta, en esa conexión. Entonces, volvemos con mi ginecólogo, me dice, no, todo está bien. Pero ¿qué pasa? Que no hay un ritmo cardíaco correcto, está muy alterado. Entonces él, previniendo una situación, empezó a darme las famosas inyecciones para madurarle sus pulmones a ella, temiendo que fuera una cuestión meramente respiratoria. Recuérdame, ¿en qué semana estabas de embarazo? Ya estábamos en la semana 35. Entonces, para esa fecha estábamos más o menos en el 10 de mayo, la presión social de que había que cumplir, de que cómo puedes estar allá y te necesitamos acá. Entonces, nosotros cada tercer día estábamos yendo a consulta y me acuerdo perfectamente que ese 10 de mayo fue cuando nos dijo el doctor, se me hace que no llegamos a la siguiente semana. Entonces, ese 10 de mayo fue muy difícil para mí porque a su vez yo estaba luchando, ¿no? Con esa de ser mamá. Claro. Entonces, me dijo, voy a verte el sábado. Ese sábado era, como faltaba en teoría un mes para que naciera la bebé, ese sábado era mi baby shower. Entonces, todas estaban así como que la familia, las amigas, a la expectativa de que sí va a haber o no va a haber, sí va a haber. Y les dije, sí va a haber, pero vénganse porque la bebé va a nacer el lunes. Porque ese sábado en la mañana, él me dijo. ¿Tú ya les habías comentado a tus amigas cercanas lo que estaba ocurriendo? A mi familia les comenté, les dije que muy posiblemente se iba a adelantar porque no sabíamos qué estaba pasando exactamente con la bebé y que teníamos que desembarazarme. Entonces, él me programa un 17 de mayo y a 3 días después de mi baby shower, todos estaban muy ansiosos esperando que naciera. En aquella ocasión, pues ya dijimos de que nadie sabe después de un embarazo que no solamente viene vida. Porque el 17 de mayo yo llego muy puntual a mi cita, muy temprano al hospital, sin tener un diagnóstico de mi hija, pero sabíamos que algo estaba pasando porque ella no iba a lograr llegar a término. Punto número 1 y punto número 2, no iba a poder nacer natural porque no sabíamos si ella podía realizar el esfuerzo. Entonces le dije, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que ella esté con bien y no importa por el proceso que yo tenga que pasar. Llegamos muy puntuales, a las 8:30 entramos a quirófano. Cuando ella nace, yo escuché su llanto diferente. Los niños se oyen muy fuerte, hasta puede hacer eco el llanto del bebé en el quirófano. Pero en el caso de ella se escuchó raro, no sé describírtelo, lo tengo muy grabado en mi memoria, pero se escuchó como
como si le estuvieran tapando la boca, como Apagado. si, sí, Llanto apagado. se escuchó diferente. Entonces yo dije, algo no está bien. El doctor, el ginecólogo, que yo lo aprecio mucho, le agradezco mucho que mis hijos estén aquí con vida, aunque Renata esté en el cielo. Puedes decir su nombre. Es el doctor Sergio, ay, se me fue el apellido. Es el doctor Sergio, pero está en el Hospital Oca, en el Oca Medical Center ahí. Buenísimo. Entonces, él me dijo, ya la sacamos, Mariela, está todo bien, vamos a revisarla. Él lleva, cuando tú lo contratas a él lleva todo su equipo de neonatólogo, de anestesióloga. Buenísimas personas, muy entregados a su trabajo. Ella siempre estuvo muy al pendiente de mí. Y cuando él me dice, vamos a revisar a la pequeña, dice, te la voy a acercar para que la conozcas, para que ella te sienta, y me la tengo que llevar inmediatamente para hacerle estudios. El doctor Raimundo, neonatólogo también. Y haz de cuenta que cuando me la acercan y yo le hablo, digo, ya estoy aquí, mamita, vas a estar bien. Pero ella se veía moradita, de su frente, de sus manos, su boca y sus pies. Y yo lo noté y dije, me dijo el doctor, puede ser normal hasta cierto punto, siempre y cuando se quite a las pocas horas. Máximo tenemos 6. Me dijo, me la voy a llevar a revisar y cuando tú te recuperes, dijo, tú tranquila, tú recupérate y nos vemos en el cuarto. Dije, perfecto. Se la llevaron, nada más me la acercaron en ese momento, la pude sentir, conocerla al fin. Me llevaron a cuarto. Pasó mucho tiempo, todo el mundo llegaba y te preguntaba, ¿cómo está la niña? Y ya la van a traer. Sí, al rato. Llega el doctor Raimundo y me dice, Mariela, ¿sabes qué? Ya revisamos a Renata y no es cuestión respiratoria lo que ella trae. Entonces yo les quiero pedir a ambos, ya estaba ahí mi esposo y me dice, quiero pedirle a ambos que me autoricen que la revise una cardióloga, porque dijo, el doctor te dio las inyecciones para los pulmones, ¿verdad? Le dije, sí. Dijo, entonces, es que ese no es el problema. ¿Cuántas inyecciones te dio? ¿Fueron 2 y 2? Fueron, sí, en el transcurso de esa última semana, la semana 35, cada tercer día me las estaban aplicando. Entonces, cuando él llega y me dice esto, mi mamá, me acuerdo mucho de su cara, se le prende la alerta, ¿no? Pero nosotros, ante la ilusión, dijimos, al día siguiente nos vamos a la casa. Entonces, nos dice esto y se va, y otras horas y muchas horas, y se llega la noche. Me acuerdo mucho que pasaron como 12 horas en la que me dijeron, le vamos a traer a la niña para que la vea, para que la sienta, pero ya venía en un incubador. Es decir, nada más pude meter mi mano para sentir su piecito, pero ya no la pude cargar, no la pude sentir. Como hubiera sido en unas circunstancias favorables, ¿no? Ajá. Entonces, viene una cardióloga, la doctora Araceli Lomelín, me acuerdo mucho de su nombre porque ella nos dijo, Mariela, tu niña tiene una transposición de grandes vasos. Es una cardiopatía congénita. Entenderás que mi cara era de, ¿what? ¿Qué significa esto? Y me acuerdo mucho que me habían llevado de cenar. Claro que la primera vez es puros líquidos. Y en la bandeja apoyó y me hizo un dibujo. Y me dijo, mira, el corazón normal debe de estar así. Y el corazón de tu hija está así. Y me mostró los dos dibujos. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era de que nuestro corazón está comunicado hacia los pulmones y hacia el cuerpo por una arteria pulmonar y una aorta. En el caso de nosotros, que estamos aquí con bien, esta arteria, la aorta lleva la sangre desoxigenada al corazón y la lleva a los pulmones para que se vuelva a oxigenar. Esta debe de regresar, digamos que el corazón como un filtro es el que la bombea y la avienta oxigenada a los órganos para que se mantengan con vida. En el caso de mi hija era como si fueran 2 circuitos. Ahí había un cortocircuito que no era compatible con la vida,
porque en el caso de ella, la aorta llevaba la sangre al corazón, pero la regresaba desoxigenada, digamos como sucia, otra vez a los órganos. Y la sangre oxigenada de los pulmones iba al corazón, pero se regresaba a los pulmones, de tal manera que no había una conexión correcta y entonces en algún momento el cuerpo de mi hija iba a colapsar. Cuando ella me explica esto, me dice, tu hija tiene un soplo, que es la que la mantiene con vida. Dijo, el día que ese soplo se cierre, dice que es muy común en los recién nacidos, pero el día que ese soplo se cierre, ese día se le apaga la vida a tu hija. Dice, entonces, necesitamos operar urgentemente porque su cuerpo no se puede dar cuenta que ya no depende de ti. Dijo, y eso va a ser en máximo 10 días. Nosotros estábamos en un hotel particular y mi esposo, me acuerdo que muy entusiasmadamente le dijo, ¿cuánto cuesta la operación? Ya prográmela desde mañana. Y la doctora le dijo, ¿son derechohabientes del IMSS? ¿O tienen servicios de la sección de maestros? Y mi esposo le dijo, sí, somos trabajadores del IMSS. Y le dijo la doctora, váyanse al IMSS. Y mi esposo, no, o sea, sí, vendo todo. Nosotros en ese tiempo pues teníamos poquito pagando nuestra casa, teníamos cada quien su carro. Es que entonces, en ese momento no magnificas, ¿verdad? Exactamente. Y pues sí, lo das todo, pero te das cuenta o ya cuando te pasa algo que no es suficiente. Exactamente. Y fue lo que nos dijo la doctora. Dijo, no. Y me acuerdo mucho de sus palabras que hasta tiempo después le tomé sentido porque entendí que ella sabía que mi hija no iba a sobrevivir por la gravedad con la que estaba su corazón. Porque nos dijo, váyanse al IMSS para que mínimo no se queden con el pesar económico. Entonces, cuando ella me dice eso, o sea, yo no le entendí y me acuerdo que mi mamá me cuenta de que dice, es que tú no entendías lo que te estaba diciendo la doctora. No sabías lo que significaban sus palabras. Entonces, ese día nos dijeron, desde hoy tiene que estar la niña en terapia intensiva porque no puede estar en una incubadora común, tiene que estar en una incubadora, pero no me acuerdo si con oxígeno o sin oxígeno. El caso es de que tenía que irse a UCIN. Uh-huh. Entonces, mucha de la familia de mi esposo trabaja en el IMSS, pero unos tíos en particular, que también les estoy muy agradecida, ellos trabajaban todavía y en el IMSS ahorita ya están jubilados y ellos nos consiguieron la entrada a la clínica 34, porque cuando nosotros nos dijeron que ella tenía la cardiopatía, nos dijeron en el IMSS, obviamente nos mandaron y nos dijeron, te tienes que ir primero a Gine, entrar por Gine y que Gine tramite tu traslado a la 34. Que la clínica 34 es la especialidad. Es la de especialidades cardiológicas. Entonces, cuando nosotros empieza a llegar la noche, empieza a llegar la familia, y les empezamos a platicar que ya había un diagnóstico de Renata, ellos muy, muy lindamente se ofrecieron a conseguirnos, batallaron también mucho, pero nos ofrecieron ayuda y nos ayudaron a que ingresara la niña directo a urgencias de la 34. Con el diagnóstico previamente de la doctora diciendo que la niña necesitaba la operación urgente y que esa operación se llevaba a cabo ahí. Entonces, me acuerdo mucho que ese día yo me quedé sola y con la niña se fue a terapia intensiva. Al día siguiente, muy apenas yo me podía parar, pero me paré cuando escuché una ambulancia, porque yo sabía que la niña le iban a trasladar en ambulancia y mi esposo se iba con ella. Entonces, me acuerdo mucho estar parada en la ventana del hospital, viéndolo partir y viéndola a ella, imaginándomela, porque en la ambulancia no la ves. Y en la incubadora también, o sea, vaya, ese abrazo, ese beso, ni la despedida tuvimos. Exacto, o sea. Entonces, ese día yo me quedé sola en el hospital y así transcurrieron los demás días, porque tú sabes que en el IMSS nada más puede estar una persona y esa persona pues yo le dije a él, quédate con ella. Él aprendió a bañarla, él aprendió a cuidarla, a calmarla, porque ella no podía ni llorar, no podía hacer el esfuerzo de llorar,
porque en eso le podía dar un paro. Y al momento de comer, perdón que te interrumpa, ¿hacía esfuerzo? ¿La alimentaban por una sonda? Así es, como ella no podía realizar esfuerzo, le pusieron una sondita que iba directo a su estómago. Y yo tengo fotografías donde ella está con la sondita pegada porque se la arrancaba. Porque ella tenía mucho esfuerzo. Tú la veías y era una niña sana, fuerte, grandota, rosadita, pero al final de cuentas yo decía, ¿qué tal que sí están equivocados? Pero cuando llega mi esposo a la 34 y allí la revisa, cada cardiólogo de turno la revisa y todos dan el mismo diagnóstico, yo dije, quiere decir que la equivocada soy yo. Y aunque ella se ve bien, no está bien. Entonces, pasaron los días, transcurre toda esa semana, 17 de mayo en ese 2011, creo que fue un martes. Yo salí hasta el viernes, mi mamá y mi esposo eran los que se hacían cargo de ella, porque haz de cuenta que en el día mi esposo se la pasaba ya con ella y en la noche mi mamá me ayudaba a irla a cuidar. Esa semana que duró Renata, mi mamá no durmió, porque al día siguiente ella amanecía, esperaba que llegara mi esposo y ella se iba a trabajar. Mi esposo afortunadamente en su empleo nos ayudaron mucho y le dieron permiso de, tú sabes que hay un permiso de paternidad, pero en ese tiempo no eran los 5 días que son hoy. Y nos ayudaron mucho a que él se pudiera ausentar los 15 días, digamos, que duramos entre que sí nace y no nace y el tiempo que estuvo ahí en el hospital. Y en el día amanecía, se bañaba y se iba. Y yo me quedaba todo el día sola en el hospital. Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de hacerlo, digamos, privado, y eso ayudó a que yo tuviera los servicios necesarios. Lo demás no me importaba. Yo lo único que quería era estar pegada al teléfono, tener noticias de mi hija, que me dijera mi esposo si ya le habían revisado, si le habían dicho un diagnóstico diferente, cosa que nunca sucedió, obviamente, y mi esposo me pasaba los reportes. Señor, la tiene que bañar. Y él, pero ¿cómo la baño? Está recién nacidita. Él se le figuraba, yo creo que al agarrarla le iba a romper. Y la tiene que bañar. La niña tiene que estar bañada porque en cualquier momento se ofrece su operación y ella debe de ir limpia. Entonces, era la más bebé de la sala en la que ella estaba. Habían como 5 niños más ella, todos chiquitos. Tú los ves y tú dices, ojalá y lo logren, ojalá y lo logren. Pero mi niña en ese momento era la más pequeña. Entonces, se llega el viernes, a mí me dan de alta, en teoría iba a salir el sábado, y le dije al doctor, no importa, yo me voy, yo quiero estar allá. Y desde ese día que salí me la pasé en el hospital, junto con ellos, ni dolor sentía, estaba recién operada de cesárea porque ella no iba a poder hacer el esfuerzo. Entonces, llegué ahí y fue el día más feliz de mi vida hasta ese momento, porque pude estar con ella. No me permitían cargarla porque decían que igual era esfuerzo y bla, bla, bla. Y ahora me arrepiento tanto porque dije, si yo la hubiera, yo he sido siempre muy seguidora de reglas. Y si yo hubiera roto esa regla, tuviera muchos más recuerdos con mi hija, que fue lo único que me quedó. Algunas fotografías, algunos momentos entre los tres, porque nos dejaban estar a mi esposo y a mí. En la noche, ya, y mi mamá igual nos iba a cubrir y nosotros nos íbamos a descansar, más que todo por mi operación. El sábado me acuerdo mucho que enfrente de la Clínica 34 hay una iglesia y fueron unos misioneros, unos hermanos en preparación para sacerdocio y nos ofrecieron bautizarla. Y nosotros, pues entramos en esa crisis existencial que decíamos, nosotros queríamos vivirlo diferente, ¿no? Y me acuerdo mucho que a mí no me gusta heredar los nombres porque en muy mi particular idea es de que ellos, su propia identidad, ¿no? Y estábamos con el sacerdote aquí en preparación y nosotros acá de que no le pongas, que mi esposo quería que se llamara igual que yo. Y yo, no, ella es Renata. Y sí, que no, qué vergüenza, pero en ese momento estábamos ahí y le dije, bueno, está bien, o sea, ponle Renata Mariel, se llamó al final, y la bautizamos y él se quedó muy triste porque decía, yo no quería bautizarla de esta manera. Y yo me acuerdo que le dije, mira,
si salimos bien de esta o no, mínimo a su operación va a ir acompañada. Dije, no vamos a poder entrar nosotros, pero va a ir en las manos de Dios. Y el sábado ese nos dicen que el día lunes ella se opera. Ese día pasaron la comitiva de doctores y residentes, iban revisando cada caso y me acuerdo que en la primera ronda no fuimos de los seleccionados. En la ronda de la tarde volvió a pasar la comitiva y fue cuando se acercó una enfermera y me dijeron que el día lunes se opera la niña y hay que para amanecer el lunes ella iba a estar en abstinencia, o sea, no le íbamos a poder dar de comer nada. ¿Cuántos días tenía de nacida? Iba a cumplir 10 días ese día pasaron. lunes. Entonces ella amanece y nos piden bañarla. La llevamos al área de quirófanos, a la sala de espera de quirófanos, hasta ahí nos dejaron llegar y se la entregamos a los doctores. Obviamente todo en su camita porque no podíamos así como que trasladarla común. Y me acuerdo que esa vez el cardiólogo habló con nosotros y me dijo que ella tenía una situación muy grave, que por eso la habían seleccionado para operarla ya, porque ya iba a cumplir los 10 días de nacida. Entonces que pues él esperaba que les fuera bien. Cuando ya me dijeron que ya iban a empezar la operación, le hablaron a mi esposo y le dijeron que él fuera a quitarle su ropita. Y la dejó en puro pañal, los quirófanos así enclimados y pasa el tiempo. Yo me acuerdo que en esa sala de espera estaba una familia de jóvenes. Era una muchacha, un muchacho y un señor. Y de pronto también pasaron, me acuerdo que había una pantallita así bien pequeña, como de una computadora muy viejita, y ahí nos acercábamos a ver cómo iba la operación, porque allí estaban los avances. Ellos se acercaban igual de desesperados que yo. Ese día yo creo aprendí a rezar porque yo le estaba pidiendo mucho a Dios que yo ya había conocido el amor, que yo ya había conocido lo hermoso que era estar enamorada, que ya había vivido. Pero claro que en el 2011 yo tenía como 29 años, pero yo lo que quería era un canje, su vida por la mía. Y yo le decía a él que la dejara a ella, que disfrutara el amor de su papá, que me llevara a mí, pero que la dejara a ella crecer, disfrutar la vida y de todo lo bonito que nos ofrecía. Después de mucho tiempo salen y le dan malas noticias a esa familia. Entonces yo nada más me agaché y dije, que no sea así con nosotros, que no nos pase así a nosotros. Y yo rezaba y dije, híjole, la familia la vi tan destrozada, que dije, Dios les dé consuelo y a mí me dé la oportunidad de verla crecer. Pero que sea lo que Él quiera. Y de mucho tiempo después, yo creo que empezaron la operación como a las 8 de la mañana. Se dieron las 6 de la tarde y sale el doctor a decirnos que necesitaba hablar con nosotros. Nos metió a su oficina y nos dijo nuevamente que la situación de Renata era muy fuerte, que ella estaba muy grave. Y yo me acuerdo que le interrumpí diciéndole, no, aquí me dicen que a todos los bebés les va muy bien. Yo sé que mi hija con usted le va a ir muy bien porque una de las enfermeras me había comentado, la va a operar tal doctor y es muy bueno. Y yo, no, sí, nos va a ir muy bien. Yo tenía todo el entusiasmo. Entonces, y me acuerdo mucho la cara del doctor que se quedó así como que déjame hablar, ¿no? Como que serio así. Y yo dije, ay, no, esta cara no coincide con mi entusiasmo. Y me acuerdo que me dijo, la situación de Renata es la siguiente. Ella tenía la transposición de los grandes vasos y hay otros pequeños, les llaman, por atrás de su corazón. Dice, y todos los traía cambiados. Entonces, la operación de Renata no fue fácil. Dijo, entiéndame que el corazón de su hija es de ese tamaño, es una recién nacida que no llegó ni a las 38 semanas. Dice, y haga de cuenta que en este pedacito de papel yo le estuve haciendo así. Entonces yo dije, ay, o sea, como que empezó a caerme la
la cruda realidad, ¿no? De que él me dijo, está muy lastimado su corazón, no la puedo volver a operar ahorita. Ahorita está con una hemorragia, dijo, ya hizo pipí en el quirófano. Dijo, pero no la puedo conservar ahí. Dijo, porque está perdiendo temperatura y necesitamos llevarla a terapia intensiva para ponerle un medicamento que iba a ser como gelatinizarse y sellar su corazón para que resistiera al día siguiente y volverla a meter a operación. Entonces me dijo, el diagnóstico es reservado, ustedes vayan a la sala de espera o allá en la sala donde ella estaba en Los Cuneros a que les manden a hablar para noticias. Así quedó la plática con él. Me acuerdo que nos fuimos todos. Llega la hora de visita, se empieza a juntar mucha gente. No me acuerdo exactamente cómo está distribuida la clínica, pero me acuerdo que estábamos en una parte abajo y de arriba era donde teníamos que subir a donde estaba Eusindia ahí. Y a todos pasaron, se dieron las 9 de la noche, las 10 y no nos hablaban. Y nosotros nos filtramos y nos pusimos ahí en la misma sala en la que yo había estado esperando noticias de la operación. Y de pronto en la parte de abajo escuchamos que un guardia está gritando, recién nacido Saucedo Monjarás, recién nacido Saucedo Monjarás. Y nosotros, ay, esos somos nosotros. Y nos asomamos hacia abajo y le dijimos, aquí estamos. Me dijo, pásale a Eusin, ahí los va a recibir el pediatra. Cuando llegamos al área de Eusin, empezaron a explicarnos que la niña no estaba bien, que prácticamente nos estaban avisando que no íbamos a pasar la noche, porque él comenzó diciendo que le han hecho muchas transfusiones de sangre. Dice aproximadamente la que 6 adultos necesitaran, y así como se la pongo, ella la desecha. Dice, su hija va a entrar en un choque cardiogénico. Dijo, cuando su corazón, la sangre que está bombeada a su corazón se seque, va a dejar de latir. Pero cuando la misma presión de la transfusión de sangre bote esa, como cuando una heriditis se te seca la sangre, dice, cuando bote esos sellos, ella va a volver a empezar a latir su corazón. Y así va a estar hasta que su corazón se canse. Y yo me acuerdo que me puse muy mal y le empecé a gritar a ese doctor de que no, usted no le está dando tiempo a mi hija. Es una bebé. O sea, duró tanto tiempo la operación y usted en 2, 3 horas quiere que se recupere. No se puede. Y me acuerdo que el doctor le dijo, señor, calme a su esposa, porque le estoy explicando que la niña está muy mal, que yo le puedo seguir transfiriendo sangre, pero ella la va a seguir desechando. Entonces, ahorita les voy a dar oportunidad de pasar a verla, pero estén muy atentos porque yo creo que no vamos a pasar la noche. Salimos de su oficina, nos mandaron a la sala de espera, como que en lo que la preparaban o algo, y se empieza a escuchar los pasos y era cuando venía la enfermera de que ya pueden pasar. Me acuerdo que nos pasaron a un cubículo muy pequeño y solamente estaba su camita, como 5 aparatos de cada lado, cada una bombeando un medicamento o sangre o suero para ese medicamento. La niña no se veía entre tanto cable, tanta manguerita, tanta bomba, tanta cuna, en un espacio tan chiquito que ella casi no se veía. Ya no estaba en incubadora. Ya no estaba en incubadora, estaba en una cunita de esas que es nada más la plancha y como unos como acrílicos alrededor. Pero yo la vi y ya no era ella, Lu. ¿Cómo la viste? Y su piel había cambiado. Se veía como rosadita, muy pálido, pero aparte un salpullido en toda su piel. Toda ella se veía así. Las máquinas se movían de una manera en la que ella, su pecho, se movía de otra. Y en esa curiosidad de decir, no está latiendo al mismo tiempo, yo le alcancé a ver la herida que le hicieron aquí. Me explicaron que ella le tuvieron que hacer obviamente, operación a corazón abierto. Y entonces trataron de taparme que no le viera la heridita que ella tenía aquí. Pero se le veía porque el latido era así como muy lento y las bombas palpitaban a otro.
Entonces yo dije, ella ya no es mi bebé, ya no está aquí, no está aquí como llegó. Entonces me acuerdo que en ese momento sentí mucho enojo y le dije, tú puedes, mamacita, tú tienes que poder, no me dejes así. Lamentablemente en esos momentos uno se vuelve muy egoísta y piensas más en tu dolor que el dolor de la misma persona enferma. Entonces ella no se rendía y nos dijo el doctor, no se rinde, pero no puede. Nos dieron muy poquito tiempo. Salimos de ahí y volvió a hablar con nosotros otra vez el doctor. Y nos dice, mientras que ustedes estaban en la sala de espera, ella entró en un paro y ya lleva 2. Dice, y entonces así va a estar, como le había explicado anteriormente, así va a estar hasta que su corazón se canse y ya mejor deje de latir. Entonces me acuerdo que en ese momento que estábamos con el doctor, una enfermera grita, doctor, doctor. Y en ese momento él sale corriendo. Se dejaron de escuchar las alarmas de tanta máquina. Vuelve él y me dice, tiene pulso, tiene ritmo. Ahí está luchando. Haremos por ella lo que sea posible, pero hasta donde ella pueda. Y yo me salí muy contenta de ahí. Dije, ya era como las 12 de la noche. Yo dije, sí la vamos a hacer. Con que amanezca mañana es un nuevo día, podemos. Pero salimos de ahí y como quiera, yo creo que nuestro corazón sabía y estábamos llorando y llorando, mi esposo y yo. Y entonces de pronto nos mandan otra vez a hablar para decirnos que finalmente falleció, que nos despidiéramos porque ya ella no había podido. Eso fue alrededor de la 1 de la mañana de un 26 de mayo. Y me acuerdo que cuando les avisamos a nuestros papás, yo le gritaba a mi mamá de que yo ya no quería tener más hijos, porque yo decía, ¿para qué? Si me los va a quitar. Estaba muy enojada. Me dejaron entrar a ver a Renata, pero ahí estaba su cuerpecito relajado. Y yo me acuerdo que le agarraba la boquita y se la cerraba y yo le decía, mamita, no me dejes así, no te vayas, tú puedes. Pero ya estaba desconectada de todo. Tiempo después, que yo decía, pero es que ¿cómo? O sea, no te explicas si ya te habían dicho que todos los bebés les va bien ahí, que todos los doctores son buenísimos, que no hay historias tristes. Tú te explicas por qué a mí sí me está pasando. Y después los tíos de mi esposo siguieron en contacto con sus excompañeros de trabajo y uno de ellos era enfermera de mi hija y me dijo, ay, sí, era en mi turno me tocó estar en la sala que estaba ella. Dice, sí, estaba bien malita. Entonces yo dije, ¿por qué me dejaron ilusionarme? Porque esos 10 días alimentaron mi esperanza. Dije, bueno, pasa por algo. Entonces, ya ahora lo ves con más serenidad y piensas la equivocación del diagnóstico de aquel doctor del eco anatómico donde él te dice, todo está bien, pueden llegar a término. Hasta eso lo agradeces porque dices, me dejaron terminar mi embarazo, me dejaron conocerla, me dejaron tener fotos con ella, abrazarla, me dejaron que llegara al quirófano acompañada de la mano de Dios. Y todo eso lo agradeces. Pero lamentablemente uno queda con el miedo de que esto vuelva a suceder. En ese mismo tiempo que ella falleció, me acuerdo que se hizo muy famoso un caso que estaban pasando en las noticias. No me acuerdo en qué noticiario, pero hay miles de cardiopatías. No era la misma que mi hija, pero me acuerdo que esa niña le decían que la operación no se llevaba aquí, que se la tenían que llevar a Estados Unidos. Y me acuerdo que yo dije, si yo la hubiera llevado a Estados Unidos, a lo mejor esa hubiera sido nuestra oportunidad. La complicación de ella era diferente, que ella ocupaba cateterismos, que es que te ponen una sonda desde la ingle hasta el corazón para mantenerlo latiendo y monitorearlo. Y en el caso de mi hija no se ocupaba. Pero
al tiempo, ¿no? De que un cateterismo y otro cateterismo. Y al final, cuando obviamente, así como se hizo muy conocido su caso, así también se hizo muy conocida cuando la niña ya no soportó más y también falleció. El desenlace. Y yo me acuerdo que dije, híjole, otra familia más que está con este dolor. Y dije, afortunadamente tuve la oportunidad de no someterla a tantas operaciones pensando que ella la iba a librar. Y no era así. Y es que, te voy a decir algo, nadie te entrena, nadie te dice, porque uno se casa con la ilusión de formar una familia, ¿no? Sí. Ya cuando hay muchos casos, por ejemplo, ¿quieres ya formar tu familia? Y hay mujeres que sufrimos desde antes del embarazo. ¿Por qué? Porque no te puedes embarazar. Así es. Porque no puedes concebir. Porque te dicen esto, porque te dicen lo otro. Y ya estás sufriéndole desde antes. Luego, en el embarazo hay embarazos de alto riesgo. Ya Así estás es. sufriendo todo tu embarazo. Nace tu bebé y nadie te dice, tú esperas un bebé sano, un bebé completo, un bebé lleno de vida, ¿verdad? Y nadie te dice, oye, pero también existen estos riesgos. Ni Así nadie es. lo piensa cuando concibe. Y tampoco es para meter miedo, ¿verdad? Pero son Exactamente. situaciones que pasan y pueden ser genéticas, pueden ser accidentales. Así es. Que a los doctores se les caiga tu bebé al momento de nacer, X o Y, un Hay tantos accidente, un errores. descuido. Y de un día para otro no estamos exentas nadie Así es. de pasar una situación de este tipo. La verdad es de que lograr un embarazo es verdaderamente, digo, yo soy muy creyente y la fe fue la que también me sacó adelante de ese grande hoyo de depresión en el que caí, pero es un milagro, es para que esas dos células se unan y formen un humano sano, es la verdad una aguja en el pajar. Es un milagro que no es indescriptible y que logres a término y que ahora ese embarazo llegue a un buen término, es también otra jugada, ¿no? En esta vida. Y a veces no lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Es como que tan fácil embarazarse y tener un hijo, pero realmente es una maravilla de Dios. Exactamente. Yo sé que ahorita lo dijiste que decías, ¿para qué tener más hijos? O sea, estabas enojada con Dios, con la vida, porque a mí te costó mucho reponerte. ¿Cómo viviste ese proceso hasta tu segundo embarazo? Mira, Mariela es una antes y una después de Renata. A mí me pegó mucho y créeme que también como pareja también sufrimos mucho porque es como te decía, los papás o en este caso los hombres no reflejan el dolor con el que cargan. Claro. Las imágenes o recuerdos que yo tengo de ella son más dulces de lo que él tiene de recuerdos. ¿Por qué? Porque le tocó solo. Él no sabía hacerse cargo de un ser humano. Aprendió. Tuvo que aprender una y la otra. Tuvo que aprender a dejarla partir, a ir tú sabes los trámites burocráticos que tenemos que hacer ante el fallecimiento de un familiar. Y aunque fue acompañado por mis papás, él tuvo que ir a reconocer a su hija. Entonces... No te dan tiempo de llorar, no te dan tiempo de asimilarlo. Así es, porque de hecho, ese día que nos dan la noticia eran alrededor de la 1 de la mañana, nos dijeron, vayan y hagan los trámites para poderles entregar el cuerpo de la niña. Nos fuimos a casa de mis papás que viven ahí muy cerca y estando en la casa, mi mamá inmediatamente con cabeza fría empezó a buscar papeles y todo para lo del panteón y le dijo, vamos, nosotros te llevamos. Se lo llevó, entonces yo me quedé llorando en la casa y él se fue a seguir porque el ritmo y la vida así te lo exige. Entonces empezamos en una etapa en la que yo ya había dejado de trabajar. En mi casa era una jaula de recuerdos donde yo me tenía que topar con ellos y afrontarlos. Y de decir, yo en esta casa esperaba a mi hija, yo aquí me la pasaba sola, yo aquí me la pasaba con mis malestares, pero con mi pancita. Claro. En el embarazo de ella yo nada más subí lo que ella pesó, los 2,700, por lo que te comentaba de la comida, que nada me caía. Entonces todos esos recuerdos
son como alfileres que te están todo el día masacrando. Él en algún momento tuvo que volver a trabajar y yo no me quería quedar sola. Yo le tenía miedo hasta la casa porque yo decía, esa casa todo el tiempo me va a estar recordando mi tragedia. Entonces nos tardamos yo creo como 3 meses en volver a la casa. Ese tiempo estuvimos viviendo en la casa de mis papás y me acuerdo mucho que como no es un duelo, la muerte de un hijo, no es lo mismo que si muere el abuelito, que la mamá, el tío, cosas así, como no son adultos, piensan que del tamaño de la persona es el tamaño del dolor. Entonces, yo me acuerdo que dije, tengo que ponerme a hacer algo, no puedo estar estacionada aquí nada más escuchando que todo el mundo me daba el pésame, cuando se empezaron todos a enterar. En el velorio de mi hija fueron muchos amigos del trabajo anterior en el que yo estaba, en el que dejé muchos amigos y todos a ellos les agradezco que estuvieron ahí para darme la palmadita. Muchos de ellos eran foráneos asignados aquí en la ciudad y también algunos de ellos estuvieron ahí pero al final de cuentas se acaba el evento de ir a enterrar a mi hija y se empieza a ir toda la gente. Es cuando tú te topas con tu realidad. Fueron meses de Renata a mi hija Arcoíris. Pasó 1 año y medio aproximadamente porque ella muere en mayo. Y me acuerdo que cuando fui a la consulta ya con mi doctor, con mi ginecólogo, la posparto, él me dijo, pues como ustedes gusten, porque mi esposo le planteó la necesidad que él tenía de embarazarnos pronto. Y el doctor le dijo, mira, para el cuerpo de Mariela, como quiera pasó un embarazo, aunque la bebé no esté aquí. Entonces tienen que esperarse mínimo 6 meses para buscarlo, porque entre los 6 meses y los 9 meses que dure un siguiente embarazo, ya mínimo pasó 1 año y medio. Y eso va a ayudar a que el cuerpo de Mariela se recupere, porque seguramente va a tener que ser cesárea por lo cercano de los embarazos. Entonces, yo no lo decía, pero no lo quería porque yo sabía que yo no estaba bien. En diciembre fueron fechas muy difíciles porque, pues, ya sabes, Navidad, Año Nuevo, son fechas muy familiares. La añoranza, el recuerdo. Así es. Entonces, yo me acuerdo mucho que esa vez dije, Dios, no me hagas esto, no me dejes sola en estas fechas. Pero yo pedía su compañía, que mi fe creciera para poder superar los años que vinieran sin hijos vivos. Entonces, en abril del siguiente año, nos fuimos de vacaciones como segunda luna de miel, mi esposo y yo esperando poderme volver a embarazar, pero la verdad es de que no pudimos porque llegó mi periodo en esas fechas. Entonces yo me acuerdo que él decía, pero es que no, ¿por qué no hemos podido? Y yo le dije, va a llegar cuando Dios así lo decida, porque la mamá que tuvo Renata, que iba a tener Renata, es la misma mamá que se merecen los demás. Y yo necesito estar bien para tener un hijo bien, para que él esté bien anímicamente. No me refería a cuestión salud, sino que yo necesitaba criar bien a ese bebé. Una mamá al 100. Así es, y no lo estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que sin buscarlo ya y sin esperarlo, quedé embarazada. Yo creo que a finales de abril, algo así, no sé. Pero ese tiempo, entre mayo del 2011 y abril del 2012, eran terrores nocturnos, porque yo creo que mi cuerpo recordaba que allá había una bebé y que allá había que alimentarla. Postraumático. Así es. Estabas todavía viviendo ese duelo, ¿no? Sí, porque haz de cuenta que yo me despertaba en las noches, en un gritos espantosos y horas llorando. Mi esposo nada más trataba de consolarme, y me sobaba y me abrazaba y me consolaba y se dormía y yo me dormía en su pecho, pero al final de cuentas no se lograba, ¿no? Porque yo seguía enfrascada en esa tristeza. Cuando me vuelvo a embarazar, creo que el embarazo que más he sufrido, aún y que perdí a Renata, creo que el embarazo que más he sufrido es de mi hija Valentina. Porque yo a ella no la disfruté, no la sentí mía, no la sentí aquí, sino hasta el día que nació, un 28 de diciembre, María, a las 8 de la noche.
¿Por qué? Porque con Renata no me dieron un diagnóstico hasta que ella nació y 12 horas después. Entonces, con Valentina, todo el tiempo fue el miedo. Así es. Cuando yo me embarazo de ella, también me di cuenta a las 6 semanas y fui, pero con ella fue diferente. Con ella no estaba el corazón. Estaba el saquito, se veía el embrión, pero no se veía latido. Entonces, claro que yo me asusté y iba a volver a pasar lo mismo. Y me dijo el doctor, cálmate, vamos a esperar unos 2 semanas. Ven a las 8 semanas y vas a ver que ya va a estar diferente ese bebé. Fuimos a las 2 semanas y efectivamente ya tenía 8 y el bebé ya estaba latiendo su corazón a todo lo que da. Pero hasta que no nació fue cuando así es. Suspiraste. Sí, porque ya cuando Valentina estaba embarazada, a mí me dijo el doctor, ¿quieres ir con el mismo que fuiste la primera vez? Y yo le dije no, porque ese doctor se equivocó y no me dio el diagnóstico de Renata, entonces quiero ir con otro doctor. Y fuimos con un doctor que está ahí en 5 de mayo, por lo que antes era Mercafón, y el doctor Raúl, buenísimos, fuimos ya con la plática que el doctor Sergio le dijo respecto a nuestro caso anterior, y él me revisó de todo a todo. No hay síndrome Down, no hay cardiopatías, no hay enanismo, no hay ninguna cuestión con sus otros órganos. Ella está completa, está sana. Y ahí nos dijo, ¿quieren saber qué es? Y nosotros nos volteamos a ver y ahora se usa mucho lo de los gender reveal que le dicen, pero en ese tiempo yo estaba tan desesperada por ya saber que le dije, dígame de una vez qué es. Y nos dijo, es una niña. Y nosotros, no inventes. En ese ínter, antes de que naciera Valentina, yo tuve un sueño. Y siempre lo cuento porque es el vuelve a la vida que me avisaron a mí. El milagrito que se me hizo a mí. Y la verdad es de que cómo no aumentar mi fe con eso que yo soñé. En este grupo de duelo donde yo conocí a Judy May, que ya vino aquí contigo, está mucho la presión social de que es que yo no le he soñado, pensamos, queremos identidad y queremos de alguna manera simbólica en una playera, en una velita, en una imagen tener a nuestro hijo. Y en ese ínter todas deseaban, es que yo soñé a mi bebé, es que ya me vino a visitar un colibrí, es que una pluma me llegó y es que mi bebé me está visitando. Y yo decía, a mí no me llega nada. Entonces, una noche soñé en mi antigua casa a 2 niños, una niña que se veía mayorcita y un niño más pequeño. Y yo los veía corriendo, yo les decía, cálmense, y los niños bien inquietos y corre. Mi casa antes no tenía bardas y así en ese tiempo fue que la soñé. Entonces cuando yo me embarazo de Valentina y todavía no teníamos el género que era, yo dije es un niño porque a lo mejor ese sueño, ¿no? Pasa el tiempo y me dicen que es niña y yo me olvidé de ese sueño. Dije qué raro. Ya no le di importancia. ¿Por qué? Porque no estaba viendo lo que yo en ese sueño tenía como de imagen, ¿no? Pasa el tiempo y no, pues no me dijiste que era niño. Y yo, pues yo pensaba, pero es niña. Entonces, cuando nace Valentina, la niña que me puso la mano y me levantó, porque es una niña tan inquieta, tan dulce, tan risueña, que me volvió a la vida. Y cuando ella nace, igual nace muy temprano. Me acuerdo que por ser 28 de diciembre me dijeron, tienes que venirte porque si no todas se van a querer ir el 31 de diciembre. No va a haber nadie. Y no va a haber nadie quien te atienda. Y yo, vámonos. Y me acuerdo que hasta tanta embarazada habíamos que queríamos salir para el 31 de diciembre que de citarme a las 6:30 de la mañana me vine aliviando como a las 10:30, 11 de la mañana. Porque éramos muchas en fila. Entonces nace la bebé y el mismo equipo de trabajo del doctor Sergio fue quien me revisó, me atendió, que inmediatamente volvieron a checar a Valentina para corroborar lo que ya nos habían dicho, que ella estaba bien. Afortunadamente fue muy diferente. En esa ocasión tuve la visita de mi abuelito paterno porque ellos viven en Guanajuato y hasta hay foto de mi abuelito con mi otra niña y donde estoy yo tan contenta y
todos la veían. Me acuerdo mucho de una tía que la agarró y le dio un besito con tanta cariño y tanta añoranza, porque era un milagro que Valentina estuviera aquí. Entonces, todo este tiempo ha sido muy difícil porque nosotros seguimos en duelo. Renata me sigue doliendo igual. Al tiempo de que nace Valentina, decidimos nosotros buscarle un hermanito, y resulta que ese hermanito es Aarón. El del sueño. El del sueño. Y yo dije, ¿en qué momento? Y los ves ahora, Aarón tiene 8, Valentina tiene 11, y los ves ahora correteando, jugando, llenando de risas mi casa, y tú dices, ¿en qué otra cosa puedo creer más que alguien desde el cielo está conspirando a mi favor y me está ayudando a llevar a cabo esta vida sin una hija y faltándome el abrazo, su abrazo cada su cumpleaños y cada mi cumpleaños, porque yo cumplo años el 2 de noviembre y mis celebraciones son primero ir a ver a mi hija, porque lo único que me falta en esta vida y siempre me va a faltar. He salido adelante gracias al amor de mi familia, gracias al enorme amor de mi esposo, porque él ha sido mi fuerza, la piedra en la que yo me he apoyado. Pero él también tiene sus recuerdos muy guardados de lo que vivió solo con Renata y de lo que tuvo que pasar solo para reconocer el cuerpo de su hija y entregarlo para que lo pudiéramos velar. Yo agradezco a todas las mamás, entre ellas a Judy May, porque hicimos una comunidad. Hay muchos grupos de autoayuda, solamente es de que los busquemos. Y cuando a mí me pasó esto en mayo del 2011, ya le había pasado una amiga. Y ella fue la que me dijo, Mariela, existe este grupo y va a haber próximamente una suelta de globos. Antes le llamábamos suelta de globos y la hacíamos en octubre. Yo sin pedirle nada a Judy May, de repente ella me mandó tu información. Uh-huh. Me dijo, Lu, ¿cómo estás? Mira, quiero presentarte a estas mamis. Me mandó a 2 de ellas y a ti. Uh-huh. Me dijo, gracias a Mariela, yo me enteré que el 14 de febrero se festeja el Día de las Cardiopatías Congénitas. Y yo hice relación con el Día del Amor y de la Amistad. Sí. El 14 de febrero, el corazón, ¿no? Así es. Entonces, por eso está Mariela hoy aquí. Y ella conoció a Judy May a través de un grupo, el grupo de que nos estás hablando. Así ¿Te acuerdas del nombre del grupo? Mira, uno de ellos es Ser en Abril, que es, como te comentaba, es un grupo que inició originalmente en Argentina, uh-huh, porque igual su fundadora es una mamá que perdió a su bebé y de ahí comienza cuando ella se siente sola. Y la desolación que sientes cuando tienes esta pérdida es que te hace decir que no lo sufran más mamás, que no haya más papás dolientes. Entonces es que ella crea este grupo. Y ahí fue donde yo comencé, nos juntábamos en el Parque Niños Héroes, todavía se juntan en el Parque Niños Héroes, pero yo ya solamente soy espectadora. ¿Por qué? Porque yo llegué a un punto, pasaron como 6 años entre que yo organizaba las sueltas de globos. Cada año, Lu, es muy doloroso ver que llegan más familias y más familias, y las que conociste el año pasado, este año no vienen porque no se sienten listas para conocer a más familias que vienen con el mismo dolor. Sí. Entonces, cuando tú ya avanzaste en tu proceso y volverte a caer, uh-huh, porque vienen personas nuevas, prefieres soltar. No sé si es peor, uh-huh, o si es no avanzar. Uh-huh. Entonces, con el dolor en mi corazón, el otro día buscando fotos ahí del grupo, me encontré con el día que yo decidí. ¿Por qué? Porque ya estaban mis 2 hijos, mis 2 arcoíris. Y yo decía, ellos me merecen igual que me merecía Renata. Y yo necesito estar bien para ellos, porque ellos son los que están aquí y están con vida y están en este mundo duro y cruel y difícil en el que yo tengo que estar para ellos. Mi hija afortunadamente ya no me necesita. Y como lo dices, hay miles de mamás, o sea, yo lo veo en TikTok, a mí me pasó igual, yo también. Yo estoy en duelo, yo me identifico, yo perdí, yo no creo en Dios, Y sí,
creo que todavía falta esa ayuda por parte de alguna institución pública que te ayude a superar los duelos. Porque sí vemos que a lo mejor hay hospitales, hay ayudas diversas, pero para la superación de duelo creo que es un día nada más ahí en el hospital. Hay una persona encargada que te ayuda un poquito a sobrellevar. Así es. Ya. Así es. O sea, no hay una continuidad. Y esto puede desencadenar en una depresión tan profunda, en un suicidio. Así es. En familias rotas, completas, y de ahí parte la sociedad de la familia. Y Así creo que sí se está olvidando ese nicho de familias en duelo, fíjate. Sí, porque falta mucha ayuda. Vieras, yo creo que fácil llegamos a juntar 100 familiares entre papis, abuelitos, hermanitos en esos eventos. Exacto. Anteriormente era una suelta de globos y en ese globo, yo creo que si a cada una de esas personas que asistieron a esos eventos le preguntas qué es lo que sueltas en ese globo, sueltan mucho de su dolor, pero no se acaba. Entonces, hay muchos grupos. Está el grupo Renacer, que es muy conocido, es muy grande. Está como más encaminado a hijos grandes, como que adolescentes, adultos, así. Pero al final de cuentas, todos tenemos algo en común. Se nos murió un hijo. Y todas tenemos el mismo dolor. No importa que haya durado poco, que haya vivido mucho, es un hijo y siempre te va a hacer falta. Claro. Hay otro grupo que se llama Mis Eka, son palabras en origen de aquí de las culturas de México, que significa abrazo. Entonces nosotros te abrazamos porque sabemos que nadie en la comunidad te va a comprender como una mamá, como tú doliente, y que sabemos exactamente cada una de las etapas que tiene el duelo, pero sabemos que no es así como que ya me enojé, ya lo superé, ya soy feliz. No. Claro. Ves la felicidad desde otro ángulo, vuelves a sonreír, pero no de la misma manera, vuelves a ser alegre y no porque ya se le olvidó su hija. Claro, no, jamás. Tampoco la gente te quiere ver destruida y llorando todo el día, pues tampoco, ¿verdad? Hay momentos en los que te vas a quebrar, hay momentos en los que vas a tener tu felicidad y hay momentos sub y baja, ¿no? Exactamente. Y creo que sí es muy importante reconocerlo y hablarlo, Mariel, porque muchas mamis lo reprimen porque se sienten excluidas de que, ya no te quiero contar la misma historia o ya no quiero pasarte sentir, o se sienten como que igual, como que ahí viene otra vez. O pobrecita, mejor no le hablemos porque pues está triste. O así es. A veces sientes que te excluyen. Sí, o cuando estabas en muchas veces es más cómodo ignorar tu dolor que si no sé acompañarte, mejor lo ignoro. Entonces, sí me topé con muchos comentarios donde si no le enseñaste a caminar, que te puede doler. Un hijo duele cuando ya creció. De buenas que puedes tener más hijos. Los hijos son como los dedos de la mano, siempre decimos. Si nos falta un dedo, siempre vamos a batallar para agarrar un vaso, cosas prácticas. Una vez leí uno que decía, pues cómprate un perrito. Sí. O sea, también creo que nos falta mucho como sociedad. No son sustituibles. Mucha empatía nos falta, mucha humanidad a esta sociedad también. Hay muchos, yo diría que si no sabes qué hacer ante el dolor, para cada quien su tragedia es la peor. Siempre lo he dicho, siempre lo he pensado. Para mí, la tragedia que peor me ha pasado es la de perder a mi hija. Entonces, para ti a lo mejor es otra, para otra persona es otra. Para alguien perder sus chanclas en el río, a lo mejor. Así es, y cada quien lo vive y lo maneja de diferente manera, pero definitivamente cada quien sufrimos por algo y es muy respetable. Toda causa es importante, por eso dejamos de hacer las sueltas, porque la causa ambiental, la contaminación que hacíamos con estos globos, porque tú le decías a esa mamá, trae un globo y quería traer 20, 50, 100, ¿por qué? Porque es el dolor que ella está representando en esos globos, lo que quiere dejar ir. Entonces nosotros ahí decíamos que transformábamos el dolor en amor. ¿Por qué? Porque queremos, siempre va a ser tu hijo, siempre fuiste mamá, aunque no esté tu hijo aquí, pero necesitamos que salgas adelante. Para eso estamos aquí, para apoyarte. Sabemos que te duele, pero el arco iris no va a ser igual para todas. Entonces, para mí, el arco iris fueron mis hijos.
pero para otras mamás, a lo mejor, como decíamos ahorita, hay personas que batallan. Hay un síndrome que tengo mamás en ese grupo que han tenido pérdidas por ese síndrome, que también lo comparte la esposa del gobernador, el síndrome de, ¿cómo se llama? TAF, es de antifosfolípidos, donde tu mismo cuerpo ataca los agentes extraños que él siente. Ok. Y entonces, derivado de eso, tienen muchas pérdidas. Y aquí en México, mínimo necesitan tener alrededor de 5 pérdidas para diagnosticarte con esta enfermedad. Y aunque estas mujeres, Vero, Ana, mis amigas de este grupo, han tenido esta enfermedad y pinchazos en el estómago de un medicamento que se tienen que poner diario, y no les asegura que su bebé llegue a término. Entonces, el tener a un hijo con vida después de tener una pérdida es un milagro, y es así como que si una galería de una mamá está llena de fotos, la galería de una mamá que ha perdido un hijo está con logros. ¿Por qué? Porque hoy logré compartir con mi hijo que entró al kinder. Hoy logré compartir con mi hijo que ya cumplió 8 años. Hoy logré compartir con mi hija que se graduó de la primaria. Entonces, son detalles que tú ves en una foto, pero al final tienen un significado. Sí, tú no ves el trasfondo de esa fotografía, Así el es. trasfondo de lo que la mami quiso comunicar en redes sociales. No lo entienden ni lo vas a entender. Así y yo creo es. que la mami no pide que lo entiendan. Ahorita, nada más comparte el ahorita corazón. se está llevando a cabo un código mariposa. Se está queriendo implementar en todos los hospitales de México que haya una sala donde tú te puedas despedir de tu bebé cuando se llega a dar esta pérdida. Porque anteriormente, si no llegaba a término un bebé, te pedían que firmaras para que fuera herramienta de un laboratorio. Entonces, ahorita lo que estamos buscando es de que se visualice, se haga visible para esas mamás el dolor que están pasando, y que puede ser tan fuerte. Hay una mamá en el grupo que se suicidó, de hecho. Ella fue la que hizo el logo del grupo Miseca, pero se suicidó ante el dolor de no tener a su hijo. Entonces, crean más significado ese tipo de cosas. Es lo que te decía, o sea, ¿cuántas mami no han pasado por eso y no terminan quitándose la vida, dejando a lo mejor a sus otros hijitos? Porque te pierdes en una depresión. Sí. O sea, tú sabes que no se puede controlar, no piensas, ya no estás en tus cabales. Y ahí es donde se empiezan a destruir las familias y la sociedad en sí. Y estos niños crecen también con el trauma. Y entonces es muy importante eso que mencionas. El acompañamiento. Estos grupos son de acompañamiento, pero mutuo. Es decir, yo soy una mamá doliente, tú eres una mamá doliente, nos unimos, nos abrazamos, nos consolamos, pero hasta ahí. Pero si hay en algún punto, hay quienes necesitan ayuda profesional, yo les aconsejaría que la busquen. Los psicólogos no son para las personas enfermas, son para las personas que necesitan salud propia y salir adelante, porque muchos de estos problemas que vienen derivados de la pérdida se pueden solucionar en un diván, en una sala con un psicólogo que te acompañe. Hay tanatólogos. La primera persona que yo conocí en estos grupos de autoayuda es una mamá de la Ciudad de México. Nos decimos consuegras porque ella tuvo un niño en el mes de marzo del 2011 y yo tuve la niña en el mes de mayo, y nos decimos consu no por sexualizar a los bebés, sino porque era niño y niña y nacieron el mismo año y nacieron con la misma enfermedad. El caso de ella no fue diagnosticado, sino que ella ya estaba amamantando a su bebé para irse a su casa, y fue cuando una enfermera pasó y la vio y le dijo: señora, su bebé se está poniendo morado y eso no es normal. Dijo: déjemelo llevarlo a que lo revisen antes de que usted se vaya. Al día siguiente le operan a Sebastián y le pasó exactamente lo mismo que a mí. Cuando yo entré al grupo y le dije: ay, no, mira, es que me pasó esto y lo otro, ella fue la primera en acompañarme, y el día de hoy da acompañamiento, da pláticas tanatológicas, porque ella se quiso especializar en esto para el acompañamiento, porque sabemos la falta que hace profesionalmente la ayuda para este tipo de casos. En el tiempo que yo había perdido a Renata, en esta esperanza de salir adelante, yo me acuerdo mucho que fui a buscar trabajo y fui a la entrevista.
todo muy bien y pasamos en la parte personal, de que si era casada, con hijos y ahí a mí se me salió en la necesidad de que identifíquenme, ¿no? De que soy mamá de un angelito. Yo le dije a la persona que tenía una hija, pero que la tenía en el celo. Y al igual que contigo platicando ahorita, me quebré. Y el entrevistador, me acuerdo que se quedó callado y me dijo, necesitas darte tiempo. Y ahorita no necesitas un trabajo. Qué difícil. Ahorita lo que necesitas es darte tiempo, llorar a tu hija y superarlo. Y le dije, muchas gracias. Me paré y me fui porque era obvio que no me iba a dar el trabajo, porque yo no estaba bien psicológicamente. Y ahora me sigo quebrando después de casi 13 años, ya más de 13 años, perdón. Me sigo quebrando, pero lo veo diferente. Entiendo por qué pasaron las cosas. Lo ves desde el amor. Así es. Y desde la misericordia, ¿no? Sí. Y entonces quiere decir que la ayuda, la autoayuda de la tribu que haces con las mamás que también han perdido un hijo, te sirve porque todas le hemos encontrado un sentido a nuestro dolor. Y ahora puedo decir de que no importa cuánto tiempo dure este dolor, mientras ella esté con bien, yo estoy con bien. Y eso es lo que más agradezco, porque yo me acuerdo mucho que cuando estaba embarazada de ella, yo me agarraba a mi pancita y yo decía, yo quiero una vida plena para mi hija, lo deseo tanto. Me la dieron, pero no en mis brazos. Entonces, es bien difícil después de un embarazo, de un feliz embarazo, de una espera, de una ilusión. Amas a la persona con la que estás y resulta que van a tener un hijo fruto de ese amor. Es lo mejor, ¿no? Pero no siempre termina en un bebé aquí contigo. Entonces, eso es lo más difícil y creo que si se me ha dado esta prueba de vida, la aceptamos con tal de que mi hija esté con bien y yo trabajar en mi matrimonio, en mis hijos, porque ellos saben que tienen un hermano. Saben que tienen una hermana mayor que los cuida desde el cielo. Entonces, bajo esa perspectiva, yo no quiero que le tengan miedo a la muerte, porque el día que nos manden llamar, nos vamos a encontrar con ella y nos vamos a reconocer. Pero entonces no quiero que se la cambien. No quiero que les cambien la imagen que yo les he dado de la muerte, donde yo les digo, no tengas miedo de la oscuridad. ¿Quién te puede venir a asustar si tu hermana te está cuidando desde el cielo? Asustarte de alguien que se te aparezca es asustarte de tu hermana. Entonces, ya como que ellos cambiaron el chip y entienden. Y el niño es el que cuando nació se parecía más a ella. Y los dos son muy sentimentales. Y si en algún momento me dicen, mamá, extraño mucho a Renata. Y yo también la extraño mucho. Sí, yo también la extraño mucho, pero ella donde está con salud. Alguna vez fui a una plática de una persona que sobrevivió a transposición de grandes vasos. La señora ya es una señora mayor. No sé, cuando yo la conocí, yo la veía como de 45, 50 años. En el diagnóstico a ella le decían que no iba a poder llevar su vida normal. Y ella pudo. Y ella dice, cuando yo estaba en el quirófano, yo me morí por unos segundos porque yo me vi desde arriba, pero ella fue quien me dio mucha paz porque ella me dijo, sus hijos están en el cielo. Y nos describió un árbol muy grande lleno de frutos. Ella viajó y regresó. Sí, y ella me decía, estaba rodeado de niños, que estoy segura. Esa plática era para papás que hemos perdido un hijo y nos dijo, yo vi a sus niños ahí, sus niños están bien. Entonces me dio mucha curiosidad porque luego a veces cuando falleció la abuela de mi esposo regalaron un arbolito de la vida, pero no me acuerdo qué oración trae, si el Padre Nuestro o algo así. Yo dije, mira, o sea, aquí está la relación de donde nosotros hacemos la relación de lo que otros ya han visto. Claro. Y ella hizo un libro, yo lo tengo, me lo regalaron y yo lo leí y me dio mucha paz porque dije, sí es cierto, sí, yo estoy bien aquí, ella va a estar bien allá. Y lejos de seguir conservando a mi hija aquí, costara lo que a ella le costara, era más importante que ella estuviera bien
aunque yo fuera la que estuviera llorándole todavía. Y es que siempre le vamos a llorar. ¿Por qué? Porque siempre va a hacer falta. Yo me acuerdo cuando recién falleció que yo decía, uy, cuando pasen 15 años ya no voy a estar aquí de tanto dolor que yo sentía. Mas sin embargo ya pasaron 13. Y aquí estás. Ya pasaron 13 y aquí estoy y ya no soy la misma, pero tengo 2 chiquitos por los que tengo que seguir y seguir siendo fuerte, porque esta vida me premió de esa manera. Hay que aprovecharlo. Espero, Mariel, que tus palabras les sirvan a muchas mamis que nos están viendo. Ojalá que están pasando por un duelo y que realmente sepan que todo tiene un porqué, un para qué. Así es. Y que esa calma va a llegar a algún momento. Sí, como tú dices, no es permanente. Es un sub y baja, pero al final del día creo que solo Dios sabe por qué hace las cosas. Así es. Y aunque termines por maldecir y odiar y decir por qué a mí, todo tiene un por qué y un para qué. Llega la respuesta. No llega cuando nosotros la queremos, pero definitivamente en algún momento. Muchísimas gracias, Mariel, por habernos compartido, abrirnos tu corazón y por, pues, desahogar un poquito de eso que yo sé que vas a cargar toda tu vida con el recuerdo de tu niña preciosa, que como tú dices, se van a encontrar algún día y se van a dar ese gran abrazo que no se dieron. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, y yo sí quisiera que esta plática les ayudara a muchas mamás, porque yo sé que en algún momento van a necesitar de apoyo y que nos busquen, tanto a ti como a mí, como a todas las mamás que sepan que tienen algo en común, que nos busquen y nos acompañamos. Gracias. Invito a todas esas mamis que nos ven de aquí de Monterrey, porque me han escrito mamis de muchas partes de la República, incluso de Costa Rica, de Miami, que quieren venir, pero pues no es muy viable, ¿verdad? Que vengan a Monterrey. Pero si tú nos estás viendo y estás aquí en la ciudad de Monterrey o cerca de Monterrey, no dudes en contactarme, mandarme un mensaje y queremos conocer tu historia, que otras mamis se identifiquen, alzar la voz, hacer visible lo invisible, lo que a veces no se comenta, no se habla. Inclusive situaciones que hayas pasado tú como madre, no una enfermedad, no hablando de una pérdida, sino tú como mami, algún proceso difícil, aquí es tu espacio y te invito a mandarme un mensajito. Gracias por haber visto este episodio. Regálanos un like, suscríbete al canal y deja un comentario con muchísimo amor. Gracias.